Bienvenidos, viajeros del tiempo. Hoy nos embarcamos en un fascinante recorrido por la historia de la educación, desde las antiguas civilizaciones hasta las aulas del siglo XXI. Explicaremos cómo ha evolucionado el arte de enseñar y aprender, donde tendremos en momentos claves, cuestionamos los modelos que han marcado generaciones y reflexionaremos sobre cómo todo esto influye en la educación de hoy. Así que ponte cómodo, afina tu curiosidad y prepárate para este viaje en el tiempo. Comenzamos. Imagina el siglo XVI, un mundo de cambios y descubrimientos. En este contexto, las universidades nacen bajo las guías de las comunidades religiosas con una misión: expandir el cristianismo y educar a la sociedad colonial. En Bogotá, los dominicos siembran las primeras raíces universitarias, influyendo en la historia hasta la independencia y la formación de las repúblicas. Lo que comenzó como enseñanza de fe se convirtió en el motor de la educación en nuestro país. Hoy, cada aula y universidad lleva el legado de aquellos frágiles, porque la educación sigue su curso, transformando el futuro. En el siglo XVII, el conocimiento era un privilegio donde las letras y la fe iban de la mano. En 1580, en Santa Fe de Bogotá, nació la primera universidad del territorio colombiano. Esta tiene como nombre la Universidad Santo Tomás, fundada por las comunidades de Santo Domingo. Estas aulas eran iluminadas por cándiles que formaban mentes filosóficas, teología y humanidades, bajo la guía de la Iglesia. Cuando los siglos pasaron y la educación cambió, en algunas instituciones conservaban el legado religioso, otras tomaban nuevas doctrinas. Pero la verdad es que la educación sigue siendo el puente entre el pasado y el futuro. Imaginen un territorio que aún se encuentra en proceso de revisión, donde aún retumba el sonido de la conquista por todos los rincones. En este territorio, el conocimiento y el aprendizaje es una reserva preciada para unos cuantos adinerados. En este ambiente, movido por el fervor religioso y el yugo de la corona española, surgen los primeros centros de enseñanza superior. Este territorio que ustedes han imaginado le pondremos como nombre Colombia. Es aquí donde órdenes religiosas como los jesuitas, los dominicos y los agustinos, a través de su misión, no solo imparten la fe, sino también traen el conocimiento y saberes de territorios lejanos. Estos hombres superaron las adversidades de un territorio hermoso pero hostil, convencidos de que la educación debía ser un pilar en expansión de sus creencias religiosas. Es así que, con tinta, pluma y pergamino, se asentaron los cimientos de los que serían las primeras universidades. Estas instituciones, nacidas bajo la mirada de la Iglesia Católica y las órdenes de la corona española, se convirtieron en faros de sabiduría. En estos lugares se enseñaba teología, derecho y filosofía, preparando académicamente a las élites del pueblo criollo, acercándose a la cultura europea. Algunos de estos planteles educativos han perdurado a través del paso de los siglos, mostrándose así como custodios de la historia. Entre estos guardianes tenemos la Universidad Santo Tomás, la cual fue fundada el 13 de junio de 1580 en Bogotá por la Orden de Predicadores. La Universidad Javeriana, establecida en 1623, fue fundada por la Compañía de Jesús en Santa Fe de Bogotá. Y la Universidad de Rosario, nacida en 1651. Estas almas mater siguen siendo testigos vivos de una era donde la educación y la fe se entrelazan. Hoy viajamos en el tiempo, directo al siglo XVIII, una era donde las ideas brillaban como las estrellas. Pero la pregunta es,
¿qué pasaba en el mundo de la educación en esa época? La ilustración estaba en pleno auge, sí, en pleno apogeo. Las viejas formas de enseñanza quedaban atrás, dando paso a la ciencia, la razón y el conocimiento útil. Con la historia natural, la física newtoniana, física newtoniana, la astronomía, entre otras, ¿cierto? Las mentes de la época tenían nuevas ideas, pero la pregunta que surge es, ¿y las mujeres indígenas? ¿Qué? Bueno, por primera vez se piensa en una educación, se crean casas de recogimiento, casas donde aprendían castellano y nuevas habilidades, aunque claro, todo con la sombra del dominio europeo sobre América. Europa nunca dejó de mirar estas tierras con interés. Riqueza, territorio y poder, era lo que veía. Con ello, la Revolución Francesa llegó como un huracán de ideas. La educación comenzó a verse como un derecho, más no como un privilegio. El conocimiento abrió camino y nunca más se detuvo. O sea, así el siglo XVIII encendió, digamos que la antorcha del saber que aún hoy nos ilumina en estos tiempos. Durante el siglo XIX, Colombia evidenció un proceso de transformación y modernización en la educación, teniendo como principio un pensamiento liberal para la construcción de una nueva visión como noción, y sin embargo se enfrentaron desafíos como la falta de recursos y la poca presencia del Estado en los territorios. Bueno, y una de la educación integral y centrada en la moral e intelectual y una educación popular y práctica fueron los pensamientos pedagógicos que estuvieron presentes durante este siglo. Bueno, y cabe aclarar que cada uno tuvo su reto en el momento de implementar en nuestro país, y aún así las ideas de estos pensadores de la educación fueron fuente de inspiración para la modernización de la educación en Colombia. También para este siglo se creó la principal universidad del país en la actualidad de carácter público, que es la Universidad Nacional de Colombia, en 1867, la cual fue pensada como eje central en la formación de profesionales que una vez graduados aportaban al desarrollo del país. Pero sin embargo, pues continuaron las desigualdades, pero gracias a estos procesos se sentaron las bases para la modernización actual. La educación en Colombia ha sido un reflejo de los vaivenes políticos y sociales en los siglos XVIII y XIX. Las ideas de ilustración y la Revolución Francesa sacudieron el mundo, y en simultánea en nuestro país la educación se debatía entre la Iglesia y el Estado, entre los liberales y conservadores. Con la llegada del siglo XX, nuevos pensamientos transformaron la enseñanza. La pedagogía crítica impulsó la educación como herramienta de cambio social, mientras la teología de la liberación la convirtió en un instrumento de justicia para los más desfavorecidos. Hoy, la educación sigue un movimiento, reflejando nuestra historia y proyectando nuestro futuro. Pero nos hacemos esta hermosa pregunta: ¿hacia dónde nos llevará la próxima corriente de este río imparable? Siglo XX. En esta época de transformación, un tiempo en el que las ideas revolucionaron no solo la política, sino también la educación. En el centro de todo esto, un nombre resuena con fuerza: Francisco de Paula Santander. Con su visión, las instituciones tomaron un nuevo rumbo. La política y la religión, que antes caminaban de la mano, tomaron caminos separados, abriendo paso a un cambio crucial: la llegada de nuevas escuelas, más activas, más dinámicas. Pero esto no fue solo un cambio en el papel, fue la oportunidad de llevar la educación a donde nunca antes había llegado. Las aulas dejaron de ser 4 paredes y se expandieron hacia el conocimiento real, vivo, cercano. La educación primaria y la secundaria evolucionó. Mejoraron los indicadores, aunque los desafíos no tardaron en aparecer. ¿Cómo enseñar de manera efectiva? ¿Cómo hacer que el aprendizaje no solo se escuche, sino que se sienta, se viva? Y ahí estamos nosotros, los docentes, los guías de este viaje. Porque enseñar no es solo transmitir información, es construir experiencias.
despertar curiosidades, hacer que cada estudiante descubra su propia voz y el aprendizaje. Para el siglo XXI, al inicio, la educación permitió el avance significativo por la digitalización, la necesidad de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la carencia importante de la educación como herramienta para desarrollar al individuo y colectivo. Por ende, este avance fue clave en la educación. La incorporación en aulas tecnológicas como el Internet, computadores y plataformas de aprendizajes en línea, las cuales transformó la formación de enseñanza y aprender. La educación tuvo su enfoque para desarrollar habilidades más conocidas y conocimientos teóricos como el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación y la colaboración. También fue más activo el aprendizaje para los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje. Al hablar de las conclusiones de los eventos destacados de los siglos XX y XXI, se tienen las siguientes. En el siglo XX surgieron las escuelas nuevas y activas. Estas nacieron como una manera de transformar los modelos tradicionales y la forma en que estos comprendían el currículo. Al mismo tiempo, fueron el inicio para poder dar un mayor alcance de la educación, llegando así a lugares donde los sistemas escolares no habían llegado. En este siglo se construyeron las bases de la educación a distancia a través de la radiofonía y en el año 1994 se legisla la Ley 115, o como es conocida, la Ley General de Educación en Colombia. Ahora, en el siglo XXI, la introducción de políticas educativas y sus exigencias sociales marcaron un ítem en la historia, llevando a los educadores colombianos a la utilización de nuevos modelos pedagógicos, a la exigencia de niveles de inglés y de lengua extranjera. Y posteriormente, es significativo destacar el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación. Es así como por un lado tenemos la educación a distancia y por el otro la educación virtual, brindando la posibilidad de estudiar y formar a los ciudadanos desde cualquier parte del territorio colombiano. Las pedagogías críticas, según Maldonado en 2008, él decía que ofrecen una vía para transformar la educación en un espacio de resistencia y emancipación, en lugar de pronto aceptar las condiciones sociales como dadas. Promueve una enseñanza que anima al estudiante a cuestionar, analizar y actuar sobre las injusticias del mundo que lo rodea. Ojo, este enfoque es crucial hoy en día, pues las aulas no solo deben formar individuos con habilidades técnicas, sino que deben formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con la transformación social. En resumen, las pedagogías críticas nos invitan a ver la educación como un acto político y transformador. Recordemos, ojo, que somos tutores y maestros. Nuestro reto es convertir cada clase en una oportunidad para que nuestros estudiantes piensen, para que cuestionen y sueñen con un futuro diferente. Recalco, la educación no solo cambia vidas, también cambia comunidades.